Vamos a alabar el nombre del Señor, a celebrar esta sublime gracia que Dios nos ha dado. por
¿Cuántos le dan esa alabanza al Señor y ese fuerte aplauso a aquel que lo hace posible? A nuestro Señor. Gloria a Dios. Amado Señor, en esta hermosa mañana hemos venido hasta este lugar entendiendo que en nuestro corazón ha nacido, Señor, este deseo y este anhelo de pasar tiempo contigo, Jesús. Una vez más entregamos todo en tus manos, Señor. Hemos rendido nuestra adoración, hemos brindado este momento tan especial, Señor, donde nos hemos deleitado en tu presencia. Pero a su vez queremos en este tiempo, en esta mañana, Señor, que una vez más llene nuestros corazones de aquello que es útil para nuestra vida, como lo es tu palabra, Señor. Danos fuerzas, las fuerzas necesarias, Señor, para poder enfrentar cada cosa en este nuevo tiempo que tenés preparado para nuestras vidas. Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para que solamente pueda ser escuchada tu voz, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Cuánto hemos podido sentir su presencia en esta mañana? Una vez más, llenando nuestros corazones y a su vez decirle al Señor: Señor, no hay otro lugar que más desee que es poder adorarte, bendecirte, servirte. Así que le damos muchas gracias a nuestro Señor. Amén. Bueno, en esta nueva mañana que el Señor nos permite podernos encontrar, poder alabarle al Señor como pueblo del Señor, como hijo suyo, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. El Señor ha sido bueno, ha sido fiel, nos ha dado de sus ricas bendiciones para nuestras vidas, y hoy hemos venido a alabarle, a agradecerle. Hay gratitud en nuestras vidas, pero también entendiendo que no somos nada sin el Señor. Amén. Hemos venido a entregarnos, a decirle: Señor, como cantábamos y hemos alabado en todo este tiempo, en estas alabanzas, en esta oración que hemos hecho: Señor, te necesitamos y por eso estoy en este lugar, porque no soy nada sin el Señor. Podemos hacer un montón de cosas en este día, pero primeramente quiero buscar de la presencia del Señor. Cerramos o comenzamos una semana dándole gracias a Dios y estando en su casa. Amén. Así que le damos muchas gracias a Dios por esto. Bueno, quiero compartir la palabra del Señor para este día, donde me hacía esta pregunta, y quizás muchos de nosotros deberíamos de hacernos a diario, o por lo menos cada vez que vamos y estamos en comunión con el Señor. Recuerdo en una oportunidad haber escuchado esta canción, esta alabanza de una persona a quien Dios ha usado durante mucho tiempo, y en un momento particular ha marcado algo en la historia, como lo es Marcos Witt. ¿Alguien ha escuchado alguna vez alguna canción de Marcos Witt? ¿No? ¿Cómo no reconocer esa voz? Un hombre a quien admiro mucho, cómo Dios usa su vida. Pero en una oportunidad él hace una canción y canta estas palabras. Y quiero hacer introducción respecto a estas palabras que Marcos Witt en algún momento hizo en sus canciones. Él decía: ¿por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? Él se hacía en esta canción, en esta alabanza que le dedica al Señor, presenta delante de la presencia de Dios, presenta en esas melodías su situación. Es decir, que todo lo que hace en su vida, todo su ministerio, cada viaje, cada escenario donde pudo compartir la palabra del Señor, donde Dios lo usa, debe de tener un motivo. Y si él se hace esa pregunta, yo decía: pero ¿cómo puede ser que un hombre del Señor, que no hace falta discutir por qué lo hace? Pero sin embargo él plantea esta realidad, dice: ¿por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál será el motor que me hace que yo pueda realizar cada cosa? ¿Cuál es el motivo que me hace? ¿Cuál es la razón que me convoca a la presencia del Señor? ¿Cuál es la razón que nos ha traído en esta mañana en este lugar? Y cada uno de nosotros diríamos: bueno, es que yo lo necesito al Señor, porque he venido cansado quizás de situaciones en mi vida y me presento delante del Señor para que me renueve. Cada uno tendrá sus razones. Pero cuando escucho esa alabanza que ha sonado durante muchos años en mi corazón, y siempre me gusta repetir estas palabras que dijo Marcos, ¿no? Y dice: es por ti. Y qué maravilloso es poder entender que todo lo que hacemos es para el Señor. ¿Cuántos consideran que todo lo que hacemos en nuestra vida es para el Señor? ¿Cuántos dicen: yo mañana, lunes, tengo que levantarme, hacer mis cosas, pero lo hago por el Señor? A veces uno se hace esta pregunta, y me hacía esta pregunta porque digo: ¿cuántas personas quizás no han encontrado el rumbo, quizás no han encontrado el motivo,
quizás se levantan y encuentro por ahí otros artistas que cantan y dicen, yo no sé cuál será la razón de vivir, vivamos la vida por las dudas que sea una sola, total, vivámosla como si fuera un carnaval. Y cada uno se presenta sus motivos por el cual amanece, por el cual se esfuerza. Pero nosotros entendemos, según la palabra del Señor, que todo lo hacemos en base al Señor. Ahora, nos suele suceder que a medida que va pasando el tiempo, siempre doy el mismo ejemplo, pero es muy notorio encontrar una persona que es nuevita en los caminos del Señor. Porque la persona nueva en los caminos del Señor, la persona que recién comienza a transitar este tiempo con el Señor, esa nueva vida en el Señor, considera que los cultos son muy cortos, considera que hay muy pocas reuniones, considera que hace falta más tiempo de oración, considera que tiene que sacrificar cualquier cosa a su alrededor con tal de pasar tiempo con el Señor, quiere dejarlo todo para seguir al Señor, y esa es una vida que comienza los primeros pasos en el Señor. Pero también es notorio y es muy usual que suele suceder que en algunas ocasiones los que ya llevan un tiempo recorrido en las cosas del Señor, se presenta esta pregunta, Señor, bueno, ¿y por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que seguir esforzándome con algo que yo ya lo he alcanzado todo, ¿no? Algunos suelen decir, bueno, ya Señor, que lo haga otro. Ya quiero pasar esta posta, quiero dárselo a otro y que otro siga con esta tarea. Porque yo ya tengo otras cosas, porque yo ya me diste otras bendiciones. Y algunos comenzamos a hacernos esta pregunta, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Hay algún motivo en tu vida por el cual has venido hasta este lugar? ¿Hay un motivo en tu corazón que te anima a servirle cada día al Señor? Bueno, quiero que juntos vayamos a la palabra del Señor. Y quiero que me acompañe en el libro de Salmos, capítulo 103, que es el versículo que nos convoca en este tema, que se llama un pago injusto. Cuando hablamos de estas dos palabras, una que es el pago, estamos hablando y haciendo referencia a alguien que tuvo que dar, alguien que tuvo que presupuestar, por así decirlo, en acciones, algo que vamos a desarrollar en esta mañana. Y cuando hablamos de injusto, estamos hablando de aquella justicia en los parámetros nuestros. Cuando hablamos de la justicia de Dios, no tiene comparación. A veces nos cuesta relacionar. ¿Cómo puede ser que el Señor haga esto? ¿Cómo puede ser que el Señor perdone? Siempre me hago la misma pregunta y los mismos cuestionamientos. Que siempre recuerdo aquel momento mientras usted busca el libro de Salmos capítulo 103, del versículo 1 en adelante, vamos a leer. En mi caso voy a leer la versión NBI, pero lo vamos a intercalando. Siempre me pregunto y digo, ¿cómo puede ser que el Señor Jesús allí en la cruz del Calvario, estando injustamente, a sus lados habían dos personas que sí merecían estar en ese lugar? Y que en ese relato que la Biblia nos cuenta, donde estaban esas dos personas, una diciendo, pero no sos Dios, ¿por qué no te bajás? Y me bajás a mí también. Y un montón de cosas que sucedieron en esa cruz, ¿no? Estaba el Señor y esas dos cruces al lado. Pero uno de ellos, que merecía estar en ese lugar, que merecía estar en esa condición, uno de ellos recibió salvación unos minutos, unos segundos antes de morir. Porque el Señor le dijo, hoy estarás conmigo, ¿no?, en el cielo. Hoy estarás conmigo presente en aquel momento tan maravilloso. Y uno de abajo, yo si tuviera que trasladarme a ese momento diría, pero qué injusto, Señor. Pero ¿cómo puede ser que habiendo personas que lo dejaron todo, habiendo personas que dejaron sus redes, quizás dejaron sus emprendimientos, tuvieron que cambiar de vida para seguirte, y esta persona que estaba al lado tuyo, que hizo toda la vida lo que se le dio la gana, de repente ahora va a ser salvo? Qué injusto que es, ¿no? No sé si alguien más es igual de pecador que yo y tiene este concepto. Gracias, mi hermana. Usted que siempre viene desde lejos y el pastor siempre recalca ese sacrificio que hace, entre comillas, por el Señor. Pero que a veces nos pasa de decir pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo a Él? Pero mira, yo cuántos años que llevo en los caminos del Señor y pensamos que cuando hablamos de la justicia de Dios no entra en nuestra razón, no entra en nuestra mente. Pero quiero que comencemos a leer el libro de Salmos capítulo 103, versículo 1 en adelante. Dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Lo dice así su Biblia, ¿verdad? Lo vamos a leer nuevamente todos juntos. Dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Y me encanta y he remarcado esta palabra, alaba alma mía.
Aquí hay un desafío y vamos a nosotros encontrarnos y hablábamos hace unos días atrás respecto a esto, y el sábado podíamos compartir el día de ayer en la oración respecto a esta realidad. En muchas oportunidades, cuando la palabra nos desafía, como en este tiempo puntual, donde el Señor nos pone en equilibrio nuestra mente, donde hay que sacar cosas de nuestro corazón, donde estamos siendo desafiados con la palabra del Señor a hacer autoanálisis, como dice ese salmo: examíname, oh Dios, y así poder ver cuáles son las necesidades que Dios necesita transformar de mi vida. En muchas oportunidades, los cultos donde habla de victoria, de poder, esos cultos de milagros, uno dice: esto es para mí, yo anhelo, Señor, ese milagro, yo vengo a buscar eso que el diablo ha sacado de mi vida y yo hoy día lo voy a recuperar. ¿A cuánto le gusta eso? ¿No? Decir: Señor, esto es mío, hoy quiero salir con la victoria. Pero cuando vienen temas donde nos desafían, empezamos a ver a quién le cabe el poncho. Empezamos como a buscar: esta palabra es justo para él. Yo sabía, habla Dios, háblale Dios a este hermano, háblale Dios a mi marido, háblale a mi esposa, habla a mis hijos, Señor. Y uno los empieza hasta inclusive en el mismo culto, mientras están dando, siempre cuento que estando en el instituto bíblico teníamos una compañía. Siempre que voy a hablar mal de alguien, este chico aparece con el celular para grabarlo. No sé si es a propósito, él quiere, no está mi esposa, no se lo mande, ¿sabes? Pero siempre recuerdo que teníamos una compañera, ahora que se fue el celular, voy a hablar de esta persona. Le mandamos un saludo. Se llama Julieta Pérez. Estábamos en Córdoba estudiando y en ese tiempo se sentaba bien al fondo de las aulas, en los devocionales se sentaba al fondo. Y cada vez que el predicador decía algo para desafiante, ¿no? Entregá tu corazón al Señor, dejá de ser egocéntrico. Y se escuchaba del fondo: Y nosotros comenzamos a decir: ¿a quién le estará diciendo? Y cada vez decía algo el predicador: porque no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Hacía ella, ¿no? Como un acto de... Y a veces yo solía escuchar y decía: ¿pero a quién se lo está diciendo? Me daba ganas de levantarme y decir: ¿a quién es? ¿Para quién es ese? ¿Para quién es? ¿A quién le quieres decir? Porque a veces uno comienza a hacer así, ¿no? En estos tipos de prédicas, ¿no? El Señor nos desafía: abrí tu corazón, cambia esta actitud. Y a veces comenzamos a mirar como: te está hablando el Señor, algo te está diciendo. Pero la Biblia comienza a hablar y el salmista comienza a reflejar esta realidad, donde el primero que se debe que animar a alabar el nombre de Dios soy yo. Es mi vida la que tiene que ser examinada, la vida que tiene que alabar el nombre de Dios soy yo. Nada va a suceder. Recuerdo la historia de una persona que siempre decía que estaba en cuestionamiento con su iglesia y decía: ¿por qué no hay avivamientos como en el tiempo de antes? ¿Por qué no suceden las cosas como en el tiempo de antes? ¿Qué será que hay poca unción? ¿Por qué la gente no viene y hace cosas y lo otro? Y esta persona se plantó delante del pastor con este cuestionamiento. Pero pastor, no estamos orando para que haya un avivamiento en nuestra ciudad, en el impacto en el barrio, el impacto en la provincia. Y su pastor agarró y hizo un círculo alrededor de él con una tiza en el piso. Hizo un círculo alrededor y dice: el avivamiento primero debe empezar aquí y luego se expande hacia afuera. Nadie puede ser parte de un avivamiento si no empieza por mí. Nadie puede pretender y decirle al resto que alabe a Dios si yo no alabo a Dios. Por eso este salmo me encanta cómo comienza, porque es el tema central del cual vamos a leer durante todos estos versículos. La alabanza a Dios con todo nuestro ser. De más está decir que lógicamente todo nuestro ser implica todo el ser. El Señor nos ha enseñado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Con todo. Dios no le gusta mucho compartir corazones, compartir mentes, un ratito para acá, un ratito para esto, un domingo para el Señor, lunes, jueves me lo tomo para mí. No, ese Señor no le agrada demasiado, porque es todo para el Señor. ¿Cuántos esta mañana hemos venido a decirle: Señor, te entrego todo? No, decirle, no diga, sino yo necesito entregarle todo al Señor. Pero, ¿sabe que hay una cuestión que nos atañe un poquito más? Porque el versículo 2 habla y dice: alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios.
Y me gusta esto porque ya se pone de otro color. Es como alabar al Señor y recordar todas aquellas cosas que el Señor puede hacer por nuestras vidas. Pero leyendo otra versión que aclara un poquito más el concepto de este versículo, que es la versión NTV, dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que haces por mí. Y esta es una realidad que todos nosotros sabemos. Dios trabaja con nosotros, Dios está siempre con nosotros. Si estás en esta mañana, en este lugar, es porque el Señor le ha placido, porque el Señor te ha acompañado, porque el Señor te ha dado la oportunidad. Y a veces somos medios desagradecidos en este sentido. Porque cuando necesitamos algo puntual, decimos esto lo hizo el Señor y solo gracias a Dios. Pero olvidamos de un montón de otras cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y cuando habla y menciona la palabra beneficios, uno saca conclusiones y dice, ¿cuáles son esos beneficios? Yo me ponía a pensar hasta este versículo y decía, ¿cuáles son esos beneficios? ¿Por qué razones debo de alabar a Dios? Porque si tuviéramos que hablar de beneficios materiales, si tuviéramos que hablar de beneficios monetarios, si tuviéramos que hablar de beneficios de la salud, es decir, que solamente pueden alabar las personas que estén muy bien económicamente. Solo pueden alabar al Señor las personas que tengan mucho trabajo. Solo pueden alabar al Señor las personas sanas. Alguien está con estas tres condiciones listo y apto para decir, soy solo yo, Señor. Porque si uno piensa en esos beneficios, ¿cuáles son los beneficios del Señor? Y que el Señor te bendiga, te prospere. Había una oportunidad en la que el pueblo sentía eso y se caracterizaba. Una persona que Dios lo acompañaba era una persona a la que se lo prosperaba mucho. Entonces uno podría decir, bueno, el que recibe beneficios del Señor, alabe a Dios. El que recibe de las mejores bendiciones, alabe a Dios. Pero ¿qué pasa cuando perdés el trabajo? ¿Qué pasa cuando te han dado la noticia que tu salud no anda bien? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen? Cuando quisiste notarte una carrera y resulta ser que se vino todo abajo. ¿Qué pasa entonces? ¿Allí no tengo que alabar a Dios? Bueno, la Biblia nos sigue diciendo respecto a cuáles son los beneficios. Y quiero rápidamente mostrar a grandes rasgos lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña de cuáles son los beneficios. Aquellos que hayan recibido este beneficio que vamos a nombrar ahora son los que deben de alabar a Dios. Son aquellos que deben entregarlo todo porque han recibido este beneficio y le tienen que entregar todo al Señor. La primera cosa que nosotros encontramos, lo vamos a encontrar allí en el versículo 4. Mira, vamos a leer el versículo 4. Dice, Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Mira lo que dice el versículo 8. Vamos a ir intercalando algunos versículos. El Señor es clemente y compasivo. Menos mal. Yo le he puesto entre paréntesis, menos mal. Lento para la ira y grande en amor. Qué maravilloso esto. Cuando uno se pone a pensar en esta realidad, lo primero que entiendo que el beneficio más grande que yo he recibido del Señor es el amor. A veces uno dice, bueno, sí, yo sé y creo en el amor del Señor. Yo sé que el amor del Señor es tan grande. Yo sé que el amor del Señor a veces no lo puedo relacionar en mi mente, pero Dios puede perdonar también a esa persona que está en la cruz del Calvario junto con Él, que merece estar en esa condición, pero el amor de Dios es para todos. Aunque a veces nos cuesta relacionarlo así, nos cuesta compartir el amor de Dios, nos cuesta manifestar el amor de Dios. Pero el amor del Señor se refleja en esto, como leamos en el versículo 4. Él rescata nuestra vida del sepulcro. Él ha sacado nuestra vida de una realidad. Él ha transformado nuestra vida, ha transformado por su gracia y por su sacrificio y por su amor, inclusive nuestro futuro. Él ha cambiado nuestra condición eterna por amor. Algunos toman beneficio del amor de Dios solamente para el perdón. Más adelante lo vamos a ver. Pero el libro de Isaías capítulo 53 versículo 5 nos menciona que sobre Él recayó el castigo. Y así el Señor nos entregó la salvación. Ese famoso versículo que todos nosotros conocemos, por medio de su llaga, de esas heridas del Señor, nosotros hemos sido salvos. ¿Cuántos conocemos esta realidad, no? Y el Señor nos ha entregado la paz, la gracia. Esa paz que hay en nuestro corazón ha tenido un precio. Y esto es lo que me hace sonar en mi mente.
en mi corazón. Muchas personas dicen, bueno, lo que pasa es que como soy un deudor eterno de amor del Señor, esa es una frase que a mí me gusta mucho, deudor eterno de amor, porque el Señor ha pagado tanto por nosotros. Es como un exceso de amor ha tenido el Señor sobre nuestras vidas, o al menos yo lo considero así. El Señor ha tenido un grado excesivo de amor hacia mi vida, que como es tan alto el precio a pagar, como no estoy en condiciones de abonar ese saldo, entonces no puedo hacer nada. Entonces es directamente para todos, es algo así nomás. Pero el sacrificio del Señor ha tenido un precio. Y ese precio fue lo que dice el libro de Isaías 53, la cruz del Calvario, donde no solamente fueron los latigazos, que fue mucho para nosotros, cubrir nuestro lugar. Cantábamos al principio, tomaste mi lugar. Quien no entiende esto, que el Señor tomó por amor nuestro lugar, que por amor Él decidió sacarnos, que por amor el Señor decidió sacarnos del sepulcro. Pero esa era nuestra condición, y al Señor le valió un precio que pagar. La obediencia hasta la cruz, la injusticia de parte de los humanos allá alrededor, la traición, y hasta inclusive lo más doloroso de todo, Él cargó el peso del pecado. Él cargó el peso del pecado. ¿Alguna vez le ha pasado de haber estado medio con el Señor? Medio me refiero a que esos momentos donde uno dice, me he portado mal. y reconozco que me he portado mal, y ni voy a orar por las dudas que el Señor me diga algo. ¿Alguien alguna vez le ha pasado esa situación? Gracias, mi hermana. Somos muy similares nosotros dos. Pero yo he sentido a veces decir, ni le voy a decir nada al Señor porque me las he mandado. Como cuando uno es chico que dice, se manda un lío. Nosotros tenemos nuestra hija que cuando se manda de la suya, ni siquiera nos tiene en cuenta, no nos tiene presente, como que ni nos mira. Porque con la mirada uno se da cuenta que algo nos mandamos. Pero cuando estamos en esa condición donde nos sentimos despreciados, nos sentimos como indignos, decir, no me puedo presentar delante del Señor. Inclusive más, tenemos una persona que la hace más difícil todavía, que se llama Satanás, el diablo. Y cuando la erramos, cuando metemos la pata, aparece y dice, ahí está el Hijo de Dios, ahí está el creyente, ahí está el siervo, ahí está el que alaba en la iglesia, ¿no? Y uno empieza a sentir esa culpa y ese remordimiento que se llama pecado. ¿Alguna vez se ha tenido esta sensación? Imagínense multiplicado por cada número de habitantes en el mundo, nacidos y ya no estando presente. El Señor Jesús tuvo que cargar con todo ese peso del pecado, sintiendo no poder estar a la altura del Padre, decir, ¿por qué me has desamparado? De tanto pecado que había en su vida, en ese sacrificio, no mereciéndolo. Dice la Biblia que no se halló pecado en el Señor, pero Él lo hizo por amor. Por amor. Y cuando entiendo esto, me lleva a lo segundo. Lo segundo es, ¿cuál es mi actitud frente a este pago? Dice la palabra del Señor, el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué vamos a hacer? ¿Persistir en el pecado para que abunde la gracia? A ver, que en muchas oportunidades nos suele suceder que como creemos en la gracia de Dios, como creemos que Dios es un Dios de amor, de misericordia y que perdona nuestras transgresiones y las tira a lo más profundo del mar, sentimos que podemos hacerlo todos los días. Total, el Señor está de nuestro lado. Total, el Señor nos va a regalar un nuevo día para pedir perdón. Total, el Señor, mañana yo voy a la iglesia, el próximo domingo voy a la iglesia, pido perdón y el Señor me va a perdonar seguramente. Y Pablo refleja así en el libro de Romanos, dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir pecando? ¿Vamos a seguir viviendo en esta condición porque abunda la gracia? Porque había un inconveniente con el tema de la gracia y era el abuso de esa gracia. Y algunos pensaban, decían, bueno, total, esto es de gracia. Esto es de gracias del Señor. Hagamos las cosas, hagámoslas como salgan. Si total, el Señor en su gracia me sostiene y su gracia me perdona todos los días. Pero hay una realidad, y es que no puedo tomar en vano la gracia del Señor. Estos días
tuvimos el placer, los varones, de tener a nuestra pastora compartiendo allí un tiempo especial con todos los varones el día viernes. Un tiempo tan lindo, donde nosotros estábamos como, nos irá a retar, todos estábamos así. Le vamos a confesar, pastora, después que la vieron acá y dice, nos va a venir a retar la pastora, ¿no? Pero hablaba de esta realidad y decía, Dios aborrece el pecado. ¿Cuántos tenemos noción de eso? Dios aborrece el pecado, pero Él ama al pecador. Por lo tanto, alguno dice, si soy pecador, Dios me ama. Entonces, si peco mañana, no importa, Dios me sigue amando. Pero la realidad es que ama tanto al pecador el Señor, que fue en la cruz del Calvario donde nos dio el perdón, donde nuestra vida cambió, donde nuestra vida fue transformada. Pero si ahora yo peco cada vez que peco, o si el pecado abunda en mi vida, es decir que estoy aborreciendo a Dios. Si has cometido algo delante de la presencia de Dios, si estás ocultándole algo al Señor, pero que se considera pecado, porque cada uno de nosotros ya de más está decir y aclarar las cosas que son pecado para con Dios, estás siendo aborrecido por Dios. Sé que no pretendas agarrarte de la gracia como algo de decir, bueno, total, el Señor me va a volver a perdonar. Bueno, total, no pasa nada. Señor, comparado a... ¿Qué error ese? Nos comparamos a... Señor, yo me he mandado de las mías estos días. Pero ayer recordábamos un momento donde en la mente de alguno pasó secuestrar un avión y traspasar un edificio y que muera un montón de gente. Eso es pecado, Señor. Y nos comparamos con otros. Señor, pero si me tuviera que poner al lado de fulano, si me tuviera que poner al lado de mengano, ¿cómo soy yo? Y ponemos y hacemos esa famosa, yo le pongo esa palabra, ¿no? Esa negociación con el Señor. Ay, Señor, pero vos, esto me lo tenés que dejar pasar. Ya lo hemos hablado en otra oportunidad, ¿no? Pero, Señor, pero si la otra persona sigue sirviendo y mira el desastre que es, ¿cómo me vas a venir a cuestionar a mí, Señor? Eso es abusar de la gracia. Eso no es reconocer lo que el Señor ha hecho en nuestra vida en esa cruz del Calvario. Por lo tanto, me hago esta pregunta: ¿cuál es mi actitud frente a este precio que el Señor pagó? Cuando yo entiendo que el Señor lo tuvo que dejar todo, cuando yo entiendo que el Señor tuvo que rendirse en obediencia totalmente, siempre recalco esto y no me canso de decirlo. Minutos antes de la cruz del Calvario, Jesús tenía la oportunidad de no ir a la cruz. Por eso hizo esa oración el Señor en la transfiguración. Él dice: si puede ser, pasa de mí esta copa. Y siempre me hago la opción: ¿qué hubiese pasado si el Señor renunciaba a la cruz del Calvario? Probablemente iba a seguir siendo Dios. Probablemente el Padre lo llevara de nuevo a su lugar, a su trono allí, y no dejara de perder poder, no iba a dejar de ser Dios, no iba a ser menos, sino que decidía en su voluntad no dar nada por los demás, salir ileso. Hasta aquí, dijo el Jesús, yo he cumplido. Podría haber dicho, ¿no? Ese Jesús podría haber dicho: hasta aquí, no he cometido pecado alguno, vine a cumplir con todo, hasta aquí llego. Pero me encanta esa oración y es una oración que el Señor y Jesús hizo por mi vida, que lo hizo por mi vida. Y el Señor dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre y la voluntad de Jesús en su corazón era ir a la cruz del Calvario pensando en mí, pensando en mí. Y cuando yo veo, inclusive ahora lo han hecho películas, y uno lo ve al Señor allí en la cruz del Calvario, y uno dice: qué maravilloso momento donde el Señor lo dejó todo. Y uno lo ve al Señor allí sufriendo, cargando el pecado por mí. Y de repente yo lo veo allí y digo: Señor, ¿qué tengo que hacer yo frente a este precio? Dice la palabra del Señor, y vamos a leer el versículo 10. El Señor no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Aquí perfectamente el Señor nos habla, y la palabra de Dios nos habla de cuál es nuestra condición, cuál debería ser nuestra actitud y qué es lo que el Señor hizo por nuestras vidas. Él no nos trata conforme a nuestros pecados. Esto quiere decir que Dios podría tratarnos según cómo nos portamos. Si Dios te tuviera que bendecir, y me lo hago hasta inclusive para mí, si Dios me tuviera que bendecir
conforme a cómo me he portado en estos días. Hágase la pregunta, a ver cómo me he portado en estos días. Que el Señor te dé alimento según cómo te has comportado en este tiempo. Que el Señor te dé salud, depende de cuánto tiempo hayas pasado con el Señor. Todos desnutridos, todos secos. Porque a veces no nos comparamos al Señor. Como que el Señor paga mucho y nosotros rendimos poco. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, el Señor no nos trata conforme a nuestros pecados, sino que ni siquiera nos paga como nuestras maldades deberían de castigar nuestras vidas. Y esto habla de la misericordia, del amor, de la piedad del Señor. Pero mire, quiero que compartamos para ya ir finalizando el Señor y poder orar. Quiero que me acompañe al versículo 21 del capítulo 103, versículo 21. A mí se me fue, aquí está. Alaben al Señor todos sus ejércitos. Vio que sigue diciendo: alaben al Señor, alaben al Señor, alaben al Señor. Aquellos que han recibido otra actitud delante de Dios. Merecíamos que el Señor nos castigue, merecíamos que el Señor no haga nada por nosotros. Porque inclusive no solamente que el Señor lo dejó todo en esa cruz, sino que además nos bendice día tras día. Qué injusto que es el pago del Señor. Y uno dice: pero ¿cómo puede ser? ¿Será que tanto amor merezco? ¿Será que tanto así el Señor tiene para mí, para mi vida? Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras y en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Comienza este capítulo diciendo: alaba al Señor, y termina diciendo: alaba al Señor. Pero entre medio están los beneficios de Dios. Entre medio está lo que el Señor hizo por nuestras vidas. Entre medio está lo que el Señor ha transformado en nuestras vidas. Pero hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Y es que el Señor deja de vernos según nuestros pecados y paga la deuda. Y termina diciendo el versículo 21: siervos suyos que cumplen su voluntad. Aquí hay una actitud y una demanda de parte del Señor. Que el Señor lo haya dejado todo en la cruz del Calvario. Que el Señor siga mirándote con lazos de amor. Que el Señor te siga teniendo presente día tras día. Es algo para disfrutar. Es algo para gozar. Pero quiero decirle y quiero compartirte y recordarte que hay una demanda de parte del Señor. Es un precio inaccesible para nuestras vidas. Es algo que yo no podré pagar. Pero la Biblia no pasa por alto la realidad de que los siervos que cumplen su voluntad son los que alaban a Dios. ¿Cómo sé que estoy recibiendo los beneficios de Dios? ¿Cómo sé que delante de la presencia de Dios, Dios me ha hecho justo? ¿Cómo sé que delante del Señor puedo deleitarme y verme salvo delante de Él? Y le voy a decir de qué forma yo me veo y puedo sentir la condición del perdón del Señor. El libro de Deuteronomio capítulo 15, versículo 12, nos cuenta justamente cómo se debía de tener a un esclavo en la casa. Esto estamos hablando del tiempo, hace un tiempo muy muy atrás, lógicamente, donde estaba planteada la ley. Y el Señor da reglas de cómo se tenía que tratar a un esclavo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 15, versículo 12, da las normativas de cómo un amo debía de tratar a este esclavo. Para que nosotros podamos entender un poquito esta realidad. El esclavo, nosotros ahora lo vamos a ver, se adquiría cuando una persona le debía a otra. Vamos a suponer que yo le debo a Pablo, porque Pablo dice: yo todos los días vengo acá y toco las canciones y vos nunca me remunerás este acto de mi esfuerzo por las notas. Entonces yo le digo: mira, Pablo, no tengo para pagarte. Entonces me hago esclavo de Pablo para decirle: ahora con mi tiempo, con mi vida, con mi servicio, voy a pagar esa deuda porque no tengo dinero. Entonces así se mantenía un esclavo en casa. Entonces aparecía, dice, la mujer aparecía y decía: te traigo al flaco Eliseo porque viene a pagar la deuda. Así que ponerlo a hacer algo, decía la familia, ¿no? Hagámoslo poner a
hacer algo, que limpie las habitaciones, que corte el pasto, que lave el auto. Estaba pagando la deuda. Pero la Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 15, versículo 2 en adelante, dice: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, yo que se vendía, decía, bueno, me vendo, firmo un papel, un contrato donde por no pagar la deuda, brindo mis servicios. Normalmente antes se hacía, hace mucho tiempo atrás, de que, o al menos yo nunca lo vi, pero decían, la realidad es que para mí es un mito, pero bueno, decían que si ibas a un restaurante y no pagabas, te quedabas a lavar los platos, ¿no? ¿Alguna vez alguien se quedó lavando los platos pero no pudo pagar? Amén, dijo alguien. Ay, Jesús. Para mí no sé si es cierto o no, pero te solía decir, mi papá, mi mamá a veces decía, nos hacía ese chiste, no tenemos platos, vamos a tener que lavar los platos. Y ya nos hacíamos nosotros refregando los platos allá al fondo. Era una forma de pagar la deuda. Entonces, esto era muy común. Cuando una familia tenía un esclavo, era porque esa persona tenía una deuda. Y dice, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Teníamos que tener nuestra compañía. Abastécelo bien con regalos de tu rebaño, de tus cultivos, de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Tenían por orden de Dios, los amos que tenían un esclavo, un deudor en la casa, tenían por orden de Dios de considerar a esa persona por durante 6 años. Vamos a suponer que las cuotas estiradas de trabajo por la deuda eran de 12 años, ¿no? 12 años trabajando y trabajando y trabajando para pagar la deuda en la casa, y refregando y cortando y haciendo masaje en los dedos. ¡Qué asco! ¿No? Que digan, ¿cuánto me debes? No, sacaba las zapatillas, masajé. Se ríen entonces. Y ahí tenías que estar sirviendo porque estabas con una deuda. Pero por ley de Dios, le dice el Señor, al 7º año, pasado el 7º año, lo tenés que dejar en libertad, y lo vas a dejar, ya está la deuda, y no solamente lo vas a dejar en libertad, sino que le vas a dar de tu remuneración, de lo que has tenido, conforme a lo que Dios te haya dado. Así que si durante 6 años el Señor te había bendecido, tenías que bendecir a ese esclavo con la misma cantidad de cosas con las que Dios te había bendecido. Y esa era la orden del Señor para recordar lo que el Señor había hecho por ellos desde Egipto. Pero aparece el versículo 16. Hasta aquí me voy dando a entender. La Biblia lo vamos comprendiendo, ¿verdad? Cómo funcionaba un esclavo. Pero dice el versículo 16: pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, te dice, no quiero dejarte, entonces tomarás un punzón y apoyándosela en la oreja contra una puerta, a la fresca, le perforarás el lóbulo. Así se convertirá en tu esclavo de por vida, y lo mismo harás con la esclava. Miren, simple esto. Resulta ser que si había un deudor que se iba a una casa donde estaba muy cómodo, muy bien, tenía unos patrones muy amorosos, una vida espectacular ahí con sus amos, y uno decía, ¡uy, qué maravilloso, qué vida espectacular! Y el 7º año, querido, nos hemos encariñado, hemos hecho amistad, mis hijos te quieren, pero bueno, es ley de Dios de que te vayas. Pero también la ley sumaba algo más, que si la persona quería quedarse y decía, no voy a dejarte, tenía que hacer un acto para demostrar ese contrato. Ahora se firma papeles, pero en ese tiempo había que agarrar ahí dicen un punzón, pues se lo ponían en la oreja, como cuando te sacaban los dientes cuando eras chico. A mí me mataron una vez el diente en la puerta y cerraron la puerta, ¡za! Toda la dentadura para afuera. Y iba yo contento con el hilo con el diente en el hilo. Así tenía que hacer. Tenía que ponerte el punzón en la oreja, en el lóbulo de la oreja, y agarraba de repente el amo, agarraba la puerta y decía, bueno, el contrato será de por vida. ¡Pah! Arito. Una marca allí. Ahora pertenezco de por vida, y un esclavo de por vida por elección para vivir en esa familia. Y cuando uno piensa en esto, me pongo a pensar que el Señor pagó un precio tan alto por nosotros,
hizo tantas cosas por nuestras vidas. Él me ha salvado, me ha regalado paz en mi corazón. Aún todos los días veo beneficios del Señor. Con cuánto placer disfrutamos de tener este amo, ¿verdad? Qué placer servirle al Señor. Qué placer servirle a Dios. Pero en una oportunidad el Señor dice, bueno, hasta que has cumplido, ahora te doy la libertad. Y desde que he llegado a la reunión, algunos me han preguntado qué me pasó en los pelos. Hermana, usted lo quiso preguntar, pero no. Yo sé que lo quiso, dijo que algo le pasó, se ha peleado con la esposa, le agarraba los pelos. Por mucho tiempo le decía al Señor, Señor, yo quiero servirte, pero quiero la libertad, esa libertad que podemos servirte con esta nueva era, en estas nuevas modalidades. Señor, ¿qué es eso de ponerme cláusula? No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Yo quería pintarme el pelo. No. El Señor me decía, no. Y quería usar tal ropa. No. Quería hacerme tatuajes. No. Pero son bíblicos, Señor. No. Porque estás en los años pagando el precio de lo que Dios hizo por tu vida. Y siempre decía, no, no, no. ¿Puedo salir con los amigos? No. ¿Puedo hacer? No. Recibí tantos no en mi adolescencia y en mis primeros años que estaba decidido, digo, bueno, en algún momento, Señor, te voy a seguir amando, te voy a seguir entregando todo, pero déjame. Tenía una frase mi hermano Samuel que cuando era chiquitito, todos sabemos en casa, mi abuela sabe muy bien qué insoportable que era Samuel de chiquitito. Pobrecito él. Ahora tiene a su hijo y no deseamos que le pase lo mismo, pero a veces uno dice, ay, puede ser que entienda lo que vivíamos nosotros. Y él decía una frase, iba a las reuniones de jóvenes y él iba atrás, yo quiero ir con vos, yo quiero ir con vos, yo quiero ir con vos. Oh, yo era cansador el Samuel, pobrecito. Le mandamos un beso al pastor Samuel en Río Cuarto. Y todo el tiempo, ¿y qué yo quiero hacer con vos? Y íbamos y me decían, pedía permiso a mis padres para salir y decía, bueno, voy a ir con los chicos a tomar un helado, a ir a la plaza por allí. Te llevas a Samuel, porque si no Samuel, y me lo tenía que llevar, el insoportable, un amuleto que tenía. Más pesado que collar de bocha el Samuelito. A cosa que para todos lados había que ir. Y el asunto era que cuando no estaban mis padres quedaba en mi tutela, me tenía que hacer caso. Es minga que va a hacer caso Samuel. Entonces llegaba de repente a donde íbamos y Samuel se desacataba, era como el de Tasmania. Y yo le decía, Samuel, quédate quieto. Yo le voy a decir al papá que no te saque más, no quiero salir más con vos. Y él agarraba y se ponía a distancia y decía, déjame vivir la vida en paz. Todo el tiempo. Y así que una frase que durante mucho tiempo le solemos decir, hasta el día de hoy, decimos la frase de Samuel es, déjame vivir la vida en paz. Siempre decía así, Eliseo, déjame vivir la vida en paz, déjame vivir la vida en paz. Y yo hice propia estas palabras del Señor. Le dije, Señor, déjame vivir la vida en paz. Ya está con tantas cláusulas. No, 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 no. ¿Por qué no me puede teñir la cabeza mitad negra y mitad blanca como Ricky? Porque a todos les llama la atención que yo vine con los pelos así, pero no encontré el talco, porque si no, mitad negro y mitad blanco. ¿Por qué, Señor, no puedo? Pero llegó un momento donde el Señor dijo, listo, 6 años trabajado. Ahora este 7º año te voy a bendecir, hacé tu vida, rehacé tus cosas. Y allí me encontraba, en la puerta de una facultad para ir a rendir mi carrera. Y estaba allí, entusiasmado, diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy, listo, contrato listo, pagado el precio. Ahora déjame vivir la vida en paz. Y el Señor no dijo nada sobre mi vida. Esto estoy hablando personalmente. Pero me veo cada vez en el reflejo acá, cada vez se me levantan más los pelos, mi hermano. Pero estando en esa condición, me di cuenta que no hay nada más hermoso que pertenecerle a Dios. Y me hice esta pregunta, digo, ¿y de qué me va a servir teñirme el pelo o no teñírmelo? Raparme o no raparme, tatuarme o no tatuarme, seguir lo que quiero. Si en definitiva la estoy pasando muy bien con el Señor. Y aunque algunos no lo entienden, aún tengo personas a mi alrededor que no lo comprenden. Bueno, algún día vas a crecer y cuando te dediques a cosas más serias, así me dijeron una oportunidad, cuando te dediques a cosas más serias, vamos a poder charlar y hablar de
Y no me importa lo que el resto piense. Pero yo le dije al Señor, Señor, yo te quiero servir ahora de por vida. Porque hasta aquí no puedo pagar el precio. Y el Señor me ha perdonado, el Señor me ha limpiado y me dice, ahora sí, disfruta de los beneficios del Señor. Porque el Señor no te va a tratar conforme a tus transgresiones y a tus pecados. Pero yo entiendo, como decía el Salmo 103, versículo 21, alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Y soy como ese siervo que la pasa tan bien que no quiere irse. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero salir de acá. Y acá me refiero a la voluntad del Señor. Veo tanta gente mientras nos preparamos para orar. Veo tanta gente que está convencida de sus errores. Sostienen la idea. Algunos dicen, no, yo no creo nada, yo no creo en esto, para mí esto está bien. Y están convencidos. Y yo le dije al Señor, Señor, quiero hacerme una marca en la oreja de ser un siervo de por vida y estar convencido de lo que soy. Estoy convencido de a quien sirvo. Estoy convencido de que amo su palabra y que quiero cumplir su palabra. Pero todos alrededor parece que es una moda esto, así que sigámoslo para adelante, hagamos esto, total, todos lo hacen. No me importa, yo estoy convencido y soy un esclavo por amor del Señor. De por vida soy un esclavo del Señor. No podré pagar nunca el precio del Señor, pero hasta que haya aliento en mi vida, mientras yo me levante todos los días, mientras yo tenga la oportunidad de honrar al Señor, que de mi vida salga alabanza, que de mi boca salga alabanza, que mi caminar esté conforme a su palabra, que cada día de mi vida pueda reflejar el amor del Señor a cada rincón de donde yo vaya. No me importa lo que hay alrededor, no me importa lo que haga el resto. Yo soy un esclavo del Señor, un siervo del Señor, y he dejado todo al Señor porque reconozco lo que Él ha hecho por mí. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta mañana? Y le dicen, Señor, una vez más, te pertenezco, solo a ti te pertenezco, Señor. Solo a ti, Señor, te pertenezco. Cerra tus ojos allí donde estás. Y si el Señor te ha dado esta libertad, quizá decirte, yo te voy a bendecir. No importa lo que pase, el Señor te va a bendecir, Él te va a perdonado, Él te da su amor. Su misericordia se va a renovar todos los días. Pero aún así, yo decido estar en las cosas del Señor. Yo decido estar en tu presencia. Señor, aquí está mi vida una vez más, para entender que lo que hiciste por mí me ha hecho ser un deudor. Me ha hecho ver mi condición, donde Dios no me mira y ni me va a tratar según mis pecados, según mis transgresiones. Pero esa es la realidad. Yo he estado enterrado en lo más vil de este mundo y el Señor me ha dado una nueva identidad, me ha dado una nueva vida, me ha dado un nuevo caminar, me ha dado nuevas fuerzas, me ha dado un nuevo nombre. Me ha dado, Señor, la oportunidad de ser diferente a tantas cosas en este mundo. Pero así todo, Señor, entiendo que esto está abierto para todo aquel que lo desea. Y en muchas oportunidades estamos pensando en tantas cosas que necesitamos. Cuando tenga tiempo voy a hacerlo. Cuando tenga tiempo voy a servirte. Cuando tenga tiempo voy a entregar mi tiempo completo a ti. Cuando tenga tiempo, Señor. Cuando tenga salud. Cuando tenga todo resuelto. Después que me case. Después que tenga mis hijos. Una vez que crezcan mis hijos. Y siempre vamos pateando la responsabilidad del Señor. Pero es momento que tomes la decisión y decirle, Señor, por ese precio, por esa paga injusta, que no lo merecía, que no hice nada por recibirlo, aún así hoy día decido pertenecerte. Decido de todo corazón sellar mi vida de por vida. Hago este compromiso, Señor, de por vida. No importa lo que pase alrededor. No importa si recibo un no como respuesta. Pero si ese no va a testificar de mi servicio a ti, bienvenido sea. En tu nombre precioso, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias te damos porque la mayor bendición es esa salvación, es ese amor, es esa misericordia.
Eso es lo maravilloso de nuestras vidas. Por eso te honramos, Señor, y te bendecimos. En esta mañana recibe mi adoración. Recibe este compromiso una vez más, Señor. Yo me comprometo, Señor, a ser tu siervo. Que todo lo que yo haga, como comenzaba estos versículos, que todo lo que soy alabe al Señor. Si mañana salgo a la calle, quiero alabar al Señor. Si mañana tengo que hablar con alguien, quiero alabar al Señor. Si mañana tengo que congregarme, quiero alabar al Señor. Donde sea, todo mi ser te va a alabar, Señor, porque te pertenece. Yo te pertenezco y es lo más grandioso en mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.